La fortuna oculta de Checo Pérez. El verdadero precio de la velocidad del rugido ensordecedor de los motores se desvaneció cuando Sergio Pérez estacionó su auto de 1000 caballos de fuerza en el garaje de su mansión. Sus ojos cansados se fijaron en el reloj Richard Mille de edición limitada en su muñeca. Un regalo de $2 millones por parte de Red Bull para celebrar su renovación de contrato. Cifras que para muchos representarían una fortuna entera. Para él, eran solo accesorios. Sus dedos tamborileaban sobre el volante mientras la realidad de su nuevo salario de $10 millones para la temporada 2025 de Fórmula 1 seguía pareciendo irreal, incluso después de más de una década en la élite del automovilismo. Nacido en Guadalajara, México, el 26 de enero de 1990, Checo nunca imaginó que el niño de clase media que empezó en el karting a los 6 años estaría entre los atletas mejor pagados del mundo. El camino hasta allí estuvo marcado por sacrificios. Su familia vendió propiedades y buscó patrocinadores incansablemente para mantener su sueño con vida. Carlos Slim, el magnate mexicano de las telecomunicaciones, reconoció su talento y se convirtió en su principal apoyo a través del programa Escudería Telmex. La suite presidencial del hotel en Mónaco ofrecía vistas al mismo circuito donde había conquistado uno de sus podios más memorables. Mientras desabrochaba el reloj, recordó la tensa conversación con Christian Horner al inicio de la temporada. No estás aquí solo por tu pasaporte. Estamos invirtiendo en ti por tu talento, Sergio. Pero necesitamos resultados consistentes para justificar estos números. El mexicano se pasó la mano por el rostro agotado. Su contrato actual con Red Bull Racing, firmado en medio de especulaciones sobre su futuro en el equipo, le garantizaba un salario base de $10 millones para 2025. Una suma considerable, pero aún distante de los más de 45 millones de su compañero de equipo, Max Verstappen. Los bonos por rendimiento podrían añadir otros 6 millones durante la temporada. La puerta de la habitación se abrió. Su gerente financiero entró con una carpeta de documentos. El patrimonio estimado de Checo había superado los $100 millones, impulsado no solo por los salarios acumulados en su carrera en la F1, sino sobre todo por los lucrativos acuerdos de patrocinio. Su posición como el único piloto mexicano en la parrilla lo había convertido en un activo valiosísimo para marcas que buscaban penetrar el mercado latinoamericano. Telmex, Telcel, Claro, Infinitum, los logotipos de las empresas de Carlos Slim decoraban su gorra y su mono. Pero también tenía acuerdos con Hawkers, Shades, Cava, además de marcas globales como Red Bull y Tag Heuer. Juntos, estos patrocinios inyectaban aproximadamente $15 millones anuales a su cuenta bancaria, superando incluso su salario como piloto. Los números danzaban frente a sus ojos mientras revisaba los documentos que detallaban sus inversiones en bienes raíces en México y Europa, su colección de autos raros y participaciones en empresas tecnológicas emergentes. La fortuna era real, pero también lo era la presión que venía con ella. Mañana sería día de carrera. Otra oportunidad para demostrar que cada centavo invertido en él valía la pena. La mansión en Madrid, una de sus 5 propiedades alrededor del mundo, estaba en silencio cuando Checo abrió la puerta de su oficina privada. La pared exhibía sus logros, trofeos de victorias en Mónaco, Azerbaiyán, Singapur, fotos celebrando con champán y momentos en el podio con la bandera mexicana. Conquistas que pocos pilotos latinoamericanos habían alcanzado en la historia de la Fórmula 1, pero que a menudo quedaban opacadas por la sombra de su compañero de equipo, 3 veces campeón del mundo. La computadora mostraba el extracto bancario de su última transferencia, un bono de $2 millones por su rendimiento en el último Gran Premio. Dinero que se sumaba a su patrimonio acumulado, pero que no aliviaba el peso de las expectativas para la próxima carrera. Checo contempló el documento que le había enviado su contador.
Su estructura financiera era compleja. Cuentas en distintos países, inversiones diversificadas, fundaciones para la gestión patrimonial, una fortuna estimada en más de $100 millones que requería administración profesional. Más allá de los 10 millones de salario base y los hasta 6 millones en posibles bonos con Red Bull para 2025, existía el flujo constante de sus patrocinadores. Su teléfono vibró con una notificación. Era un recordatorio de una reunión virtual con ejecutivos de Telmex para la renovación del contrato de patrocinio. Carlos Slim Domit, hijo de su mentor Carlos Slim Helú, quería discutir nuevos términos. La negociación debería girar en torno a $8 millones anuales, solo de ese patrocinador. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras repasaba mentalmente su agenda comercial. La próxima semana tendría grabaciones para comerciales de Tag Heuer y sesiones de fotos para la campaña global de Red Bull. Cada compromiso representaba una parte considerable de sus ingresos anuales fuera de las pistas. La voz de su esposa, Carola, resonó por el pasillo, llamándolo a cenar. Casados desde 2018, habían construido una familia con 2 hijos, Sergio Jr. y Carlota. Una vida aparentemente perfecta, envuelta en el lujo y confort que pocos atletas mexicanos han logrado. El televisor del comedor mostraba un reportaje sobre el último Gran Premio. Los comentaristas debatían sin cesar sobre su permanencia en Red Bull para la próxima temporada, a pesar de su contrato vigente. Las críticas eran duras: inconsistencia, dificultad para adaptarse al auto, resultados por debajo en comparación con Verstappen. La presión no venía solo de los millones en su cuenta bancaria, sino del hecho de representar a más de 126 millones de mexicanos que lo veían como un símbolo nacional en el deporte de élite. De Guadalajara al mundo, el niño que comenzó en el kart ahora cargaba las esperanzas de toda una nación. Carola notó su mirada distante y le apretó la mano sobre la mesa. Cuando nos conocimos, tenías un departamento alquilado y soñabas con un asiento en Force India. Ahora mira todo esto. No olvides el camino recorrido, Checo. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Christian Horner otra vez. Quizás para discutir ajustes en el auto para la próxima carrera. Quizás para reforzar la presión por resultados. Fuera lo que fuera, representaba el recordatorio constante de que en el mundo de la Fórmula 1, incluso los millonarios deben demostrar su valor en cada vuelta. El amanecer en Abu Dhabi teñía el horizonte de dorado. Checo observaba desde la ventana de su suite en el hotel de lujo mientras ajustaba la corbata Hermès que complementaba su traje a medida de $7,000. Sus ojos cansados reflejaban noches mal dormidas pensando en el futuro. Apenas unas horas antes, su agente había confirmado los números. Su patrimonio neto había superado los $130 millones. Crecimiento impulsado por inversiones acertadas en startups de tecnología y propiedades de alto nivel en lugares estratégicos. El Gran Premio de México había sido particularmente lucrativo para sus finanzas. Además del tercer lugar en el podio que le garantizó un bono contractual, las activaciones de patrocinio durante el fin de semana en su país natal le rindieron aproximadamente $3 millones extras. Telmex había utilizado su imagen extensivamente, pagando regalías sustanciales por el privilegio. Su teléfono vibró con una notificación. Era una oferta de una marca de relojes suizos interesada en un contrato de 2 años por $5 millones. Su asesor comercial había negociado hábilmente, aprovechando la visibilidad que Checo había ganado tras su última victoria. Mientras ajustaba el reloj en su muñeca, Checo reflexionaba sobre sus orígenes humildes en Guadalajara. El contraste entre el niño que tuvo que dejar México a los 15 años para correr en Europa y el hombre que ahora poseía residencias en 5 países diferentes era surrealista. Los sacrificios de sus padres, Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza, valieron cada centavo invertido en su carrera. En el ascensor camino al vestíbulo, pensó en los números que habían salido a la luz recientemente.
Su salario base de $10 millones de Red Bull para 2025, sumado a los bonos por desempeño que podrían llegar a 6 millones adicionales, lo colocaban entre los pilotos mejor pagados de la parrilla, aunque aún lejos de los valores astronómicos de Hamilton, Verstappen o Leclerc. La verdadera fuerza de sus finanzas, sin embargo, provenía de los patrocinios e inversiones paralelas. La recepción del hotel estaba llena de periodistas y fanáticos. Uno de ellos levantó un cartel escrito en español: "Gracias por representarnos, Checo". La frase capturaba el peso de ser no solo un piloto de Fórmula 1, sino el embajador de todo un país en el deporte. La limusina esperaba para llevarlo al circuito de Yas Marina para el último gran premio de la temporada. Su empresario entró al coche después de él, sosteniendo una carpeta con nuevos contratos para análisis. Tenemos una propuesta interesante de Nike. Exclusividad por 3 años, 12 millones en total. Checo asintió, pero su mente estaba en la pista. Los millones en la cuenta bancaria, las mansiones, los autos de lujo, los jets privados. Nada de eso importaba si no lograba mantener su lugar en la élite de la Fórmula 1. Cada carrera era una nueva prueba, cada curva una oportunidad para justificar las inversiones hechas en él. La fortuna acumulada le daba seguridad financiera para varias generaciones de su familia, pero no le garantizaba lo que realmente importaba: respeto dentro del paddock. Eso solo vendría con resultados consistentes, especialmente cuando su compañero de equipo continuaba dominando el campeonato. El circuito apareció en el horizonte. Los $10 millones de salario base para 2025, los 15 millones anuales en patrocinios, las inversiones diversificadas generando retornos constantes. Todo eso construía una fortuna impresionante para el piloto mexicano. Pero mientras el coche se acercaba a la entrada VIP del autódromo, Checo sabía que ninguna cifra reemplazaba la adrenalina de pisar el acelerador, sentir la vibración del monoplaza y oír una nación entera gritar su nombre.